Ya estamos de vuelta. Les contamos que esta semana el Congreso despachó la ley del proyecto que crea un fondo de estabilización de la energía. La iniciativa lo que busca es contener el alza en las cuentas de la luz. Vamos a profundizar en este y otros temas. Tenemos a estar en contacto con el ministro de Energía, Claudio Huepe. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ministro, interesados en poder saber algo que es muy útil para todas las familias de nuestro país, cómo va a funcionar este mecanismo y de qué manera va a estabilizar también las alzas, las posibles alzas que, por lo menos en lo que estaba en el papel, podían llegar a ser un 40% este 2022. Muy bien, efectivamente, teníamos una situación por una deuda acumulada por los clientes en los últimos años a raíz del congelamiento de tarifas que se produjo desde el año 2019. Lo que hace este mecanismo es se puede dividir en dos partes. Uno, asegura que progresivamente, pero lentamente, vamos a acercarnos a las tarifas reales de la electricidad. Y segundo, garantiza que este proceso va a ser estable y sobre todo protegido para los sectores de menor consumo. Y lo explico en concreto. Para este año, aquellos consumidores que tengan menos de 350 kWh, que más o menos eso representa el 90% de los consumidores normales, hogares, etcétera, no van a tener ninguna alza en la cuenta eléctrica en este segundo semestre. Es decir, se va a mantener estable el precio de la electricidad, ni siquiera por el IPC. Y a partir del próximo año, progresivamente va a ir aumentando el precio estabilizado, más el IPC, digamos, pero eventualmente unos pequeños ajustes en función de cómo vaya el tipo de cambio y otros ajustes, otras variables de ajuste. Pero lo principal es que durante este semestre, para todos los consumidores de hogares, etcétera, vamos a tener el 90%, perdón, vamos a tener las tarifas estabilizadas y a partir del próximo año unos ajustes suaves hasta el precio real de la electricidad. Para los que consumen más electricidad, ahí es un poco distinto. Para los consumidores grandes o medianos, lo que sí vamos a tener un acercamiento progresivo desde este semestre. Ministro, ahora este fondo va a ser permanente, más allá de la situación particular de la cual usted hace mención, que tiene que ver con esta rebaja en los años anteriores, pensando en el contexto de la pandemia. Efectivamente, el fondo es permanente, bueno, tiene una duración total es un proceso de 10 años, pero la idea del fondo es que asegure que durante los próximos 10 años las cuentas eléctricas se van a mantener estables. No significa que no van a moverse, pero sí se van a mover suavemente en el tiempo, de tal manera que las personas puedan visualizar la evolución de la cuenta con cierta anticipación y no se sometan a los cambios bruscos que vemos hoy en día muchas veces de semestre a semestre. Ya, el fondo, si bien no es comparable, pero es como un MEPCO, porque ahí hay una variable que el fondo puede ir al alza o reducir, pero aquí lo que se busca es un cierto rango, una cierta banda de precios en las que se pueda mover por esta inyección de recursos. Lo que se busca es más bien que lo que tenemos hoy en día es un sistema que cada 6 meses se revisan las tarifas en función de los contratos que estén vigentes de provisión de electricidad. Entonces eso hace que un semestre uno puede tener un precio aquí, después otro acá, después así. Ahora hay una cierta tendencia a la baja, que es lo que nosotros vemos en los próximos años, hasta donde se puede prever. Entonces, evitando estos movimientos bruscos, lo que vamos a tener son unos movimientos suaves en el tiempo, y en particular para grupos de bajo consumo, que en el fondo ellos van a ir evolucionando de manera como progresiva y hasta alcanzar los valores reales. Esto es importante porque ahí hay un subsidio del público para justamente evitar que a los grupos de bajo consumo, de menos de 350 kWh, tengan alzas relevantes en sus precios. Ya, y en la normativa además está comprometido, ya que usted habla de un plazo de 10 años, esta inyección de recursos año a año finalmente. Exactamente, hay 20 millones de dólares comprometidos cada año. Y este año hay 15 millones de dólares solo para el segundo semestre, que aseguran que no va a subir ni siquiera el IPC para ese segmento. Quiero aprovechar porque es
también interesante poder conocer su opinión a un punto que se ha establecido y que de repente todavía no está del todo claro en la población, que es esta diferencia entre una tarifa de verano y una tarifa de invierno que comienza a operar ya en el mes de abril y se extiende hasta septiembre. Hay ahí también algunos puntos de algunos entendidos que dicen que esto no se ha actualizado prácticamente en los últimos 13 años y si se sigue justificando que exista esta diferencia. ¿Por qué ocurre y por qué efectivamente cuando más se consume energía es más cara esa energía? El origen de esto tiene que ver con que hay una cierta demanda punta en momentos que presiona, por así decirlo, a la instalación de mayores infraestructuras energéticas. Ahora, lo importante, lo relevante de esto es lo siguiente para nosotros. Efectivamente, lo que nosotros necesitamos, y ahí vamos apuntando nuestra política, lo que nosotros buscamos es que hayan un incentivo a la eficiencia energética, a que todos seamos más eficientes en el uso de la electricidad. Y por ahí va un poco el punto relevante que nosotros estamos apuntando. Esos van a ser los cambios a los cuales vamos a trabajar en adelante, porque efectivamente toda esta regulación que existe actualmente es una regulación que obviamente viene de tiempo en que no necesariamente el uso eléctrico era tan común como hoy en día. Entonces, obviamente tenemos que adaptar toda la regulación a la situación actual que tenemos. Ya, eso es algo que en el fondo está contemplado en el actual gobierno revisar. Vamos a revisar este punto para ver cómo podemos optimizar y sobre todo cómo podemos favorecer la eficiencia energética en general. Ya, porque en el fondo también en ese costo está ese promedio y ese sobreconsumo finalmente el que muchas veces encarece las cuentas de la luz. Exactamente. El sistema actual lo que hace es que para los consumidores de hogar, básicamente, en el periodo de invierno pone un límite, pero que hay que consumir una cantidad bastante significativa para que superar ese límite. Son más de 400 kilowatt-hora en un mes. Entonces, finalmente, tampoco no son tantos los hogares que sobrepasan eso, pero el punto relevante para nosotros es incentivar el uso de la energía eléctrica y el uso eficiente de la energía eléctrica. Ministro, cuando hablamos también y hacíamos mención a lo que ocurre en un mayor uso de la energía durante invierno, también está asociado muchas veces a los métodos de calefacción y ahora estamos con bajas temperaturas y lamentablemente ya sabemos de situaciones incluso trágicas, ¿no? De personas que han fallecido producto de no utilizar elementos adecuados. La combustión es un elemento muy peligroso, sobre todo en espacios cerrados. Entonces, ¿cuál es el llamado de las autoridades y cómo se está fiscalizando también ese tema? Pensando en que probablemente las bajas temperaturas en gran parte de nuestro país, por lo menos esta semana, van a estar presentes. Es muy importante que todas las personas usen sus aparatos de calefacción, ya sean eléctricos, a gas o a parafina o como sea, con precaución. Nosotros tenemos en la Superintendencia de Electricidad con Combustible, hay unas muy buenas indicaciones de seguridad que ustedes pueden todos ver, www.sec.cl, pero en general implica siempre tener atención a asegurarse que todas las fuentes de calor que ustedes tengan estén alejadas de objetos que sean, por ejemplo, que se puedan quemar como ropas o cortinas. Y por cierto, también tener cuidado en el posicionamiento de los artefactos para evitar que poder tropezarse con ellos, tocar con ellos o que haya volcamiento. En general, el llamado a la población es a ser cuidadosos con el uso de estos artefactos, a poner atención donde se instalan los artefactos de calefacción y obviamente a seguir las instrucciones que vienen asociadas al aparato propiamente tal. Claro, y usted dice además que hay, por lo menos en la página web del Ministerio, toda una explicación o más bien una orientación en torno a este tema, hacerlo de manera segura los métodos de calefacción. Así es, tenemos a través sobre todo en la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hay información relevante que se puede ver. Ministro, le agradecemos el tiempo, la posibilidad de conversar en torno a temas que, como lo decíamos al inicio, ¿no? Son tan importantes para la ciudadanía como, por ejemplo, tener la confirmación de que probablemente ya esté lista esta normativa que va a establecer una reducción en los costos de la energía eléctrica. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted. Buenos días.